Hola mis amigos, otra vez yo aquí en el canal de YouTube. Esta vez quiero comentar un tema muy importante, de mucha trascendencia y que está en la actualidad plena. Se trata de la reactivación de la economía, porque pues todos sabemos que con esto de la cuarentena se ha generado el paro en la economía, y eso ha traído consecuencias en los dos lados. Consecuencias en la oferta por el cierre de las empresas, varias que están a punto de quebrar y algunas otras que ya quebraron. Entonces los ingresos empresariales están caídos, afectados sustancialmente. Y por otro lado, el lado de la demanda, el desempleo. Solamente los que tenían empleos en las empresas, sino la gente de la economía informal, los subempleados y los del desempleo disfrazado que andan en el rebusque y que obviamente pues no han podido salir a generar sus propios ingresos. Entonces es preocupación para todo el mundo y por supuesto para el gobierno y para los dirigentes políticos, y hay opiniones, y opinan los de los gremios y opina toda la gente. El tema de la reactivación se puede mirar desde dos ángulos, o puede mirar desde el punto de vista de la oferta o desde el punto de vista de la demanda. Por supuesto, los dirigentes amigos del gobierno miran el caso desde la oferta y entonces proponen fórmulas y medidas para beneficiar a los empresarios desde el punto de vista de el recorte de sus gastos, principalmente mediante exoneración de impuestos o también apoyos fiscales mediante la concesión de subsidios, y lo más grave, los recortes a los pagos del personal, es decir, sacrificar el factor trabajo para beneficio de los empresarios. Una medida que ha sido varias veces utilizada, y aquí en Colombia en la primera década de este siglo se utilizó con el argumento de que para generar empleo era necesario sacrificar el factor trabajo. Entonces vinieron recortes a la remuneración del factor trabajo y pasaron los años, ya van 15 años más, y se ha visto que eso no da resultados, y en ninguna parte del mundo ha dado resultados que los recortes a los costos, a los gastos del empresario generan empleo, y menos cuando se está sacrificando el factor trabajo, porque se vuelve un efecto boomerang. Es todo lo contrario. Recortar el factor trabajo golpea muchísimo más a la clase empresarial y a los negocios y a las empresas, porque los trabajadores reciben su salario y con esa plata se van a comprar, es decir, incrementan la demanda de los productos que precisamente venden las empresas. Entonces, si se recorta la clase trabajadora, que es la que compra, la que demanda productos de consumo, menos que las empresas van a trabajar, a reactivarse. Por otro lado, las medidas de demanda, que han demostrado históricamente son las que sí funcionan. Hay que aumentar la demanda agregada, hay que aumentar la cantidad de gente en la calle con plata en la mano para que salga a comprar. Y si la gente compra, entonces los empresarios tienen que, para poder atender pedidos, tienen que generar puestos de trabajo, tienen que enganchar personal para poder atender los pedidos. Es decir, si hay demanda, los negocios se reactivan, los empresarios dinamizan su economía. Pero lamentablemente nuestro tipo de Estado y el gobierno que tenemos aplica las medidas neoliberales. Por lo tanto, las medidas verdaderas para reactivar la economía no las pueden aplicar, son antineoliberales. Porque habría dos formas. Por un lado, que el gobierno tuviera emisión de dinero
Para eso tendría que tener banco, y el gobierno ya no tiene banco, ¿no? Porque el Banco de la República se lo quitaron al gobierno y se lo entregaron de rodillas a los intereses del BPI, del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza y que controla Rothschild. Entonces el Banco de la República ya no le obedece a los intereses del gobierno y por lo tanto no imprime dinero. Y por otro lado, la otra fórmula, para poder aumentar el gasto público, por supuesto, el aumento del gasto público aumenta la demanda agregada, pero no se puede aumentar el gasto público porque eso es populismo, según dicen los neoliberales. Eso es ir en contra de las políticas neoliberales. Y por otro lado, la otra medida que sirve es la de frenar las importaciones de productos que se elaboran acá dentro de Colombia, de tal manera que se aumente la demanda por ese tipo de productos y las empresas tendrían que quien les compre. Pero también va en contra de los compromisos neoliberales, va en contra de la globalización, de la apertura económica y por supuesto de los TLC que tanto daño le han hecho a la economía colombiana y al aparato productivo. De manera que estamos fregados porque las medidas de aumentar el gasto público y la medida de sustituir las importaciones por productos colombianos no se pueden aplicar porque van en contra de los intereses y las políticas neoliberales. Así que difícil la situación. Buenas tardes.